Buenas noches. ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Vamos a tener que hablar un poco alto porque está lloviendo afuera, así que... Bien. ¿Se acuerdan la semana pasada, el miércoles de la semana pasada? Nuestro hermano Martín nos expuso la palabra, nos habló de algo, no sé si alguien se acuerda de que habló Martín. Habló del cristiano y las emociones. Y él mencionaba dos cosas en su mensaje muy importantes, ¿no? Habló por un lado el entendimiento y por otro lado la inclinación del alma, ¿no? Bueno, hoy nosotros vamos a hablar de la parte del entendimiento, vamos a estudiar en esta tarde-noche, si el Señor lo permite, vamos a tratar el tema del cristiano y los pensamientos, ¿no? Martín habló del cristiano y las emociones y vamos a tocar el tema del cristiano y los pensamientos, como para más o menos tener el mismo hilo conductor y abarcar todas esas áreas importantes, ¿no?, en la vida cristiana. Pero primero nos tenemos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es el entendimiento? Y cuando nosotros buscamos un significado bíblico del entendimiento, nos dice que es la capacidad de pensar, obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de entendimiento, estamos viendo, abarca todas esas cualidades, ¿no? El texto que vamos a estar trabajando va a ser Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cortito lo que vamos a estudiar esta noche. Muy importante entender que cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando de la mente, las emociones, la voluntad, algo de lo que había dicho nuestro hermano Martín la semana pasada. Y lo más importante de estas cosas que le acabo de nombrar, que todas estas cosas, las decisiones se toman adentro. Se toman adentro y estas decisiones se ven reflejadas en lo exterior, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de entendimiento, tenemos que entender qué es lo que pensamos. Podemos decir que el proverbio nos está diciendo que cuidamos lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos y hacemos. Hay muchos cristianos, muchos creyentes que lidian con el tema de los malos pensamientos, de cómo poder lidiar, cómo poder vencer los malos pensamientos que a uno se le vienen en la cabeza. Y Dios nos ha provisto las herramientas para poder superar esta difícil tarea, para que esto no sea algo difícil en nuestras vidas y que si es en el caso de alguno de los que está presente, pueda encontrar una solución. Bien, vamos a hablar de los pensamientos. Primero y principal, debemos entender que hay una frase muy común, dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí evitar que hagan nido en ella. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, los pensamientos pueden llegar a entrar a nuestra cabeza, pero no debemos dejar que esos malos pensamientos se hagan un hábito. Y lo más importante de esto es, cuando un mal pensamiento está por ingresar hasta nuestra cabeza, debemos atacar eso de raíz. Es más fácil atacar el pensamiento antes de que lo llevamos a la acción, el mal pensamiento antes de que lo llevamos a la acción, una vez que ya estamos actuando en ello. Sería un ejemplo, cuando un auto cae a un badén, es mucho más fácil que el auto esquive el badén a que se caiga en él y después alguien lo tenga que sacar. Es 1000 veces más fácil eso. Entonces, si nosotros lidiamos con esta problemática, debemos entender primero que debemos atacar el problema de su raíz, antes de que se haga un hábito y antes de que ya sea manifestado en nuestro exterior. ¿Bien? También tenemos que pensar que cada vez que pecamos, pecamos dos veces. Primero cuando lo pensamos y luego cuando lo hacemos. Hablaba con mucha gente, dice, es muy común a veces escuchar que te dicen, si ya lo pensé, ya estoy pecando, lo tengo que decir. Y es lo correcto. Lo correcto sería, en cierta forma es lo correcto, porque si ya pensaste algo, un ejemplo, algo mal sobre un hermano, ya estás pecando. Y lo recomendable sería que hables con ese hermano sobre ese asunto, ¿no? Pero lo importante es que nosotros tratemos con las herramientas que vamos a ver, 5 herramientas que Dios nos ha dejado, Señor Jesucristo nos ha dejado,
para que lidiemos con esta problemática y que podamos atacar este problema de raíz, ¿sí? Bien, también vamos a ver una pequeña diferencia. Es diferente entre ser tentado y pecar y meditar y accionar sobre ello. Son dos cosas completamente diferentes. Podemos tener un pensamiento fugaz de pecaminoso y completamente diferente sería escuchar ese pensamiento y hacer lo que ese pensamiento nos está impulsando a hacer. Son dos cosas completamente diferentes. Debemos entender que cuando un pensamiento entra en nuestra mente, lo tenemos que examinar, basado en la palabra de Dios, y determinamos qué debemos hacer o por qué camino ir. ¿Bien? Si vamos a rechazar ese pensamiento y lo vamos a reemplazar con otro buenos pensamientos. Ahora vamos a ir con 5 recomendaciones para que nosotros podamos tomar el control de nuestros pensamientos. Lo más importante, el punto número 1, sería que nosotros debemos estar en la palabra de Dios, primero y principal. ¿Para qué? Para que cuando estos pensamientos vengan a nuestra mente, nosotros sepamos diferenciarlos y saber por qué camino ir. Y voy a pedir a Rebeca si me puede poner Mateo 4. Mateo capítulo 4. Bien, entonces dice Mateo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿El que sigue? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Siguiente. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿El que sigue? Presten atención a esto. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás quiso tentar a Jesús utilizando la Escritura, utilizando su engaño, y Jesús sabía a qué dirección debía dirigir sus pensamientos justamente con la Escritura. Nosotros, al impregnarnos de la Escritura, al leer la palabra de Dios, al tener comunión con Dios, vamos a poder saber para qué dirección tienen que ir nuestros pensamientos. De vuelta, examinando lo que pensamos, observando y reemplazando en el caso de que sea algo que nos convenga. Vemos el ejemplo claro de Jesús, que Él respondía a cada una de las tentaciones, no las vamos a leer todas, con una escritura, con algo práctico para poder salir de ella. Él encontró en la Escritura algo práctico para poder tomar otro rumbo a esa tentación. Ese sería el punto número 1. El punto número 2 sería vivir en dependencia del Espíritu Santo. Principalmente a través de la búsqueda de su plenitud, de su fuerza, a través de la oración. Es como nosotros vamos a obtener las herramientas para poder hacerle frente a la tentación, a los malos pensamientos, ¿no? Recordemos que los malos pensamientos solamente es algo que lidiamos nosotros, y si somos hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos va a estar apoyando para que no nos sucedan estas cosas y para que en el momento que nos suceda estar preparados. Vamos a buscar Mateo 26, 41. Muy bien. Vas a hacer. Son muchos versículos. Gracias, Gustavo. Bien. Acá nos está mostrando una ilustración clara de lo que le acabo de decir. Cuando entremos en nos está recomendando algo muy importante. Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Con nuestras propias fuerzas no vamos a poder lidiar con esto. Pero si dependemos del Espíritu Santo, no hay forma de que fracasemos. No hay forma de que fracasemos. Proverbios 28, 26.
camina en sabiduría será librado. Bien. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Muy bien. Estamos viendo versículos que muestran que nosotros no somos personas de fiar, que en el único que podemos confiar, en el único que podemos, mejor dicho, obtener la fuerza para no caer en tentación, para librarnos de estos malos pensamientos, es en dependencia y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo logramos eso? Velando y orando. Muy bien. Ese sería el punto número 2. El punto número 3, muy importante también, es no alimentar nuestras mentes con aquellas cosas que nos corrompen, ya sean pensamientos pecaminosos. Y la idea de justamente del versículo que vimos, Proverbios 4:23, es justamente eso, que guardemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, guardemos todas estas cosas que son importantes, como bien decía, esto es algo interno que va hacia afuera y no algo externo que va hacia adentro, ¿no? Nosotros sabemos que el corazón, como vimos recién, es engañoso, que nuestra mente también nos puede engañar, que muchas veces Alejandro siempre dice que nosotros no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales. Y esto es muy importante, saber que Satanás trabaja de esa forma, trabaja en nuestras mentes de esa manera y nosotros tenemos que estar preparados. Y como, bueno, no veo cosas que no me edifican. No veo cosas en el trabajo, no tengo charlas que no me edifiquen. En la escuela o en la universidad o en diferentes áreas de la vida y no hago cosas que no me edifiquen. Y bueno, si no me hace bien charlar con este compañero porque no hay cosas buenas de él que me ayuden y no hablo. Si estas cosas no me convienen y no las tomo, porque esas cosas, aun pequeñas que sean sutiles, son las que contaminan nuestro corazón, son las cosas en las que no estamos exentos de ser contaminados. Por eso la palabra de Dios de antemano nos está diciendo que nuestro corazón es engañoso, que nuestra mente es traicionera, que nuestro ser es pecaminoso. Entonces nos da las herramientas, a lo largo de toda la Biblia, nos da la herramienta para que nosotros solucionemos esta problemática. Lo más importante es cortarla de raíz. Cuando estamos viendo que los malos pensamientos entran en nosotros, nosotros debemos cortarlo de raíz. No esperar a que se haga algo habitual en nuestras vidas. No esperar a que nosotros nos revolquemos en ello y después actuar. No esperar hasta que tiremos el auto del badén y después tratar de sacarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar Romanos 13, versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Está hablando de una nueva vestimenta que nosotros tenemos que tener, la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo, y no debemos proveer los deseos de nuestra carne, que es lo que mencionaba recién. Cuidado lo que hablamos, cuidado con quién hablamos, cuidado con quién nos relacionamos, veamos si sirve para mi corazón. Proverbios me dice que yo guarde mi corazón, entonces lo que yo hable, lo que yo diga, lo que yo escuche, lo que yo vea, ¿le hace bien a mi corazón? ¿Le hace bien a mi mente? ¿Le hace bien a mi alma? Las conversaciones que podemos tener fuera de la iglesia, las conversaciones que inclusive podemos tener dentro de la iglesia, cosas que podemos evitar y Dios nos muestra las herramientas para que no cometamos esos errores, ¿no? Para que cuando llegue la hora en que los malos pensamientos entren en nosotros, cuando esas palomas vuelen sobre nuestra cabeza, nosotros tengamos a mano una onda para que no hagan nido, ¿no? Así que, punto número 3, no alimentar nuestra mente con aquello que promueve los pensamientos pecaminosos. Punto número 4 es muy parecido al primero, es como un refuerzo, sería buscar intensamente de Dios, sustituyendo los malos pensamientos con una cosmovisión bíblica. Y voy a dar algo más práctico. Si tengo pensamientos de rechazo, de odio,
hacia alguien, debo reemplazar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Si alguien me hizo daño o algo malo y empiezo a pensar en sentir un rechazo, primero tengo que cambiar ese pensamiento y pensar en orar por esa persona. Debemos pensar en eso. O en algunos casos los jóvenes a veces cuando se están conociendo a alguien y se quieren poner de novio y están un poco apurados con eso, y lo primero y principal, o en el caso en muchos casos ha pasado, no digo acá, en otros lados, personas creyentes buscan personas incrédulas para ponerse de novio, y lo primero y principal es que dice, bueno, apuramos todo el trámite para que estemos. Lo primero que debemos hacer es orar para que esa persona se convierta en tu hermana o hermano. Primero y principal. Cambiar ese pensamiento, ¿no? De querer acelerar todas las cosas y tomarse el tiempo de orar por esa persona para que primero conozca a Cristo, se arrepienta de sus pecados y luego formar o pensar recién ahí en tener algo, ¿no? Cómo a veces nuestros pensamientos nos juegan una mala pasada, que suponemos que pensamos cosas legítimas, ¿no? Y como había hablado hace una vez, por detrás de eso hay una mala motivación. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. Y para eso necesitamos buscar intensamente de Dios, de día y de noche, sustituyendo estos malos pensamientos. Este es el principio digamos, de sustitución, ¿no? De sustituir, reemplazar. Podríamos que dice en Efesios 4, 22 y 24. ¿Gustavo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, acá estamos hablando de esto. La Biblia nos está enseñando esto, de reemplazar aquellos malos pensamientos, aquellas malas cosas que se nos entran en la mente, reemplazarlas por cosas buenas. Reemplazarlas por pensamientos piadosos, reemplazarlos por pensamientos misericordiosos. Debemos entender que cuando alguien nos hace daño, esa persona está dañada por el pecado. Esa persona no tiene a Cristo en su vida, esa persona muy probablemente en su interior es la persona más infeliz del mundo. Nosotros que tenemos la verdad y a Cristo en nuestros corazones, debemos pensar de otra forma. Y tenemos que orar por esa persona, transformar todo ese rechazo y esos pensamientos de odio en cosas positivas. Y nada más positivo que orar por una persona que verdaderamente lo necesita, por más que esa persona no lo sepa. Debemos vestirnos de acciones piadosas y de pensamientos piadosos. Entonces, cuando estemos ante esta problemática, porque no estamos exentos, porque nadie de nosotros vive en una burbuja, encerrado, o de su burbuja a la iglesia y de la iglesia a su burbuja, todos trabajamos, todos tenemos diferentes actividades, y es muy probable que a veces no estemos de acuerdo con nuestros compañeros de trabajo, o con algún conocido, o con algún compañero de la escuela, o con algún pariente lejano o cercano, y eso no quita el hecho de que nosotros podamos tener malos pensamientos acerca de esa persona, por más que no piense igual de la misma manera que nosotros. Nosotros debemos orar, pedirle a Dios que cambie a esa persona, pedirle a Dios que esa persona pueda conocer a nuestro Señor Jesucristo y actuar. Las oraciones siempre vienen acompañadas de acciones, que nos quede claro eso. No podemos orar y quedarnos de brazos cruzados sentados en una silla esperando que Dios haga la obra. Debemos actuar. Debemos acompañar, debemos trabajar en eso. Bien. Punto número 5, que esto involucra y nos vemos relacionados, la iglesia se ve involucrado en la ayuda, una de las ayudas más importantes, ¿no? Punto número 5 es utilizar el compañerismo, con otros cristianos en la manera que Dios lo quiso. ¿Qué quiero decir con esto? Si estoy teniendo problemas con los pensamientos, si me cuesta tratar de frenar estos pensamientos, si me está costando dejar que los pájaros hagan nidos, y la mejor ayuda está acá, con tu hermano, con la persona que está sentada al lado tuyo, con un pastor, con los ancianos.
Dios ha predispuesto la unión, la comunión, como una herramienta de fortalecimiento. La oración entre hermanos, que es lo que vamos a hacer a la brevedad, como una herramienta de fortalecimiento. Un hermano verdadero te va a apoyar, te va a alentar en cosas positivas para que cambies, se va a alegrar en tus, digamos, en tus victorias, y cuando te equivoques, lo más importante, te va a exhortar. Muy importante. Pero hay ocasiones, ¿no?, en que nosotros nos acercamos a los hermanos por diferentes razones y no por las razones que son las correctas y las adecuadas. Nos acercamos a veces a algún hermano porque nos llevamos mejor, tenemos la misma edad, compartimos los mismos gustos y bueno, somos amigos. Pero hay una gran diferencia entre ser hermanos y ser amigos. Los hermanos se ayudan a que las personas, a que yo, ustedes o cualquiera, cada día, con cada charla, con cada gesto, con cada cosa, ustedes puedan ver más a Cristo. Si nosotros vemos eso en un hermano que con sus consejos, sus charlas o lo que sea que Él nos transmita, nos lleva más a Cristo y verdaderamente debo acercarme a ese hermano para poder yo superar esta dificultad. Ahora, si yo me acerco a un hermano que a lo mejor no tiene problemas con el pensamiento, pero sí tiene otros problemas como hablar mal de la gente o diferentes, tratar, digamos, un mal carácter, y bueno, no estoy diciendo dejarlo de lado, sino más bien ir hacia donde puedo obtener algo positivo hacia mi problema. En esto, hermanos, no estoy diciendo que no nos hablemos con nadie, sino simplemente que buscar a la persona adecuada, a un cristiano adecuado, que nos pueda ayudar. En este caso, que sume y no que reste. Porque nuestra naturaleza siempre se va a inclinar, y lo he vivido con años de experiencia, siempre se va a inclinar a evadir el problema. Y bueno, fulano tiene otros problemas, y bueno, voy a hablar con él. No va a ser tan severo con lo mío, porque lo de él es más grave. ¿Entienden el ejemplo? Fulano le pasa esto, bueno, voy a ir con él, me cae mejor y aparte de eso, él no me va a poder decir nada, porque él está en un pecado mucho más grande que el mío. Ese no tiene que ser nuestro pensamiento. Sutilmente, nuestra mente, nuestro corazón nos engaña para que hagamos eso. Y nuestro problema, que aún sigue siendo grande, queda en la nada. En vez de buscar yo la ayuda en personas que sí me puedan ayudar, muchas veces esquivamos eso. Por eso Dios es que ha predispuesto que nosotros tengamos comunión. Por ejemplo, no, siempre en esta iglesia, que es algo muy bueno, cuando uno por alguna razón u otra no puede venir, siempre te escribe un mensaje a alguien, si estás bien, algo. Me ha pasado varias veces, no he podido venir, siempre los hermanos nos han escrito. Preocupante sería si yo dejase de venir y nadie me escribiese. Eso sería preocupante y alarmante al mismo tiempo. Pero gracias a Dios no tenemos ese problema acá. Hebreos 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien. El texto habla por sí solo. Lo que les acabo de decir está escrito en Hebreos 10, 24. Debemos estimularnos en amor para que nosotros en el momento que tengamos este problema encontremos la ayuda. Y el día de mañana, si algún nuevo hermano o algún hermano tiene la misma problemática, devolver ese amor que aquel hermano tuvo conmigo en ese momento a otro hermano. ¿Entienden? Esto es lo lindo de la comunión, de la hermandad que Cristo pagó en la cruz por nosotros, en saber que podemos ser de ayuda a alguien que lo está necesitando espiritualmente hablando. ¿Sí? Entonces, para hacer un repaso rápido, lo primero que debíamos saber, perdón, se me ha perdido la... Primero, si lo quieren anotar, estar en la palabra de Dios. Muy importante que conozcamos la palabra de Dios para saber
a qué dirección tienen que ir nuestros pensamientos. Vivir en dependencia del Espíritu Santo. Número 2, muy importante, si tratamos de dejar los malos pensamientos en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a poder lograr. Siempre pienso en la ilustración, ¿no? Estoy yo solo tratando de pechar una piedra grande y no puedo, pero es el Espíritu Santo el que me está ayudando siempre en todo momento a pechar esa piedra, ¿no? No hay cosas imposibles y difíciles cuando uno vive en dependencia del Espíritu Santo. Número 3, no alimentar nuestra mente con cosas pecaminosas. Ya lo dijimos, en el ámbito del trabajo, de la escuela, de los compañeros. Buscar intensamente a Dios, reemplazar los malos pensamientos por pensamientos piadosos. Por último, utilizar el compañerismo con otros cristianos en la manera en que Dios lo quiso. Pero hay una cosa final, y la más importante de todo esto, que de todo lo que nosotros vimos, si todavía no te has arrepentido de tus pecados, si todavía no has venido a Cristo para que te perdone, para que le pidas perdón por todo lo que has hecho a Dios, ¿no? Si no has nacido de nuevo y el poder del Espíritu Santo no está actuando en tu vida, todas las cosas que se hablaron esta noche, vuelvo a repetir, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has creído en Cristo como tu único y verdadero Salvador, si no vivís si todavía no el poder del Espíritu Santo no actúa en tu vida porque no has creído en Jesucristo, todas estas cosas que hemos hablado son inútiles. Si es tu caso, el Señor te está dando la oportunidad, como dije recién, de que te arrepientas, que reconozcas a Jesús como tu Salvador y que le pidas perdón por todos tus pecados. Ese es el principio de la solución que Dios nos trae. Convertirse genuinamente, cambiar tu actitud, cambiar tu vida, recibir a Cristo, nacer de nuevo y poder experimentar lo que te hablé esta noche. La comunión entre hermanos, la búsqueda intensa de Dios, la dependencia del Espíritu Santo. Querido amigo, si es tu caso en esta noche, el Señor todavía está dispuesto a perdonar tus pecados siempre y cuando te arrepientas de ellos y busques a Jesucristo. Dios bendecirá a aquellos. Podemos buscar Juan 1:47. Sí. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Dios siempre va a bendecir a aquellos que lo honren y que sea verdad esta palabra que utiliza Jesús de Natanael, un verdadero cristiano, un verdadero hombre, una verdadera mujer en quien no hay engaño. Que sean nuestras vidas de lo mismo que dijo de Natanael, que Dios hoy pueda decir: Diego, querido cualquier hermano, Gustavo, José, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, en quien no hay engaño. Así que para terminar, es increíble cómo Dios actúa a través de su palabra, es increíble cómo Dios nos prepara y cómo Dios nunca nos deja solo porque siempre nos da las herramientas. Y como dije recién, si en esta noche no tenés a Cristo en tu vida, esta es la oportunidad para que te acerques y pidas perdón por tus pecados. Que Dios bendiga su palabra.